Bueno, y 5 militares del ejército abordaron la lancha minutos antes del naufragio en una de las paradas irregulares que hizo esta embarcación en la región de Los Lagos. Quien tiene todos los detalles es Fernando Reyes, quien ha estado también ahí durante estos últimos días. Fernando, muy buenos días. Sí, Agustina, ¿cómo está usted? Muy buenos días a todos en sus hogares, porque nosotros efectivamente desde hace ya algunas horas que nos encontramos instalados junto a Matías Gallegos, a René Garcés y a Carlos Saldías, desarrollando toda esta labor periodística propia de una tragedia tan pero tan grande como la que ocurrió acá en Bahía Mansa, donde este grupo familiar inició el pasado día viernes este viaje de placer, este viaje que buscaba celebrarle el cumpleaños a una de las integrantes de la familia y parte rumbo a esta feria gastronómica en Caleta Cóndor, excusa para compartir en familia durante los meses de verano en una zona pero tan hermosa como es precisamente la zona costera de la región de Los Lagos. Así las cosas, el día viernes parten a bordo de esta embarcación, de esta lancha, que posteriormente el día domingo a las 5 de la tarde tenía que emprender de vuelta desde Caleta Cóndor precisamente hacia Bahía Mansa. Es en medio de este viaje cuando se desvía la lancha que ya había zarpado desde Caleta Cóndor con malas condiciones climáticas para recalar en Caleta Hueyelhue, donde de los original 21 pasajeros comienza a aumentar el número porque suben otras 6 personas, 5 de los cuales son suboficiales del ejército. Uno ostentaba el grado de teniente, según fue confirmado precisamente por las propias hijas del matrimonio que termina fallecido tras este naufragio que se produce, ya lo decíamos, ahí en Caleta, en Punta Tiburón, una zona muy pero muy riesgosa, según los propios pasajeros de esta fatídica lancha. Las olas superaban varios metros de altura cuando intentaban avanzar ese fatídico día domingo, cuando pasadas las 18 horas comienza a desencadenarse lo peor, porque estos golpes que sufría la lancha cuando cruzaba literalmente las olas, y las olas hacían que la embarcación se elevara a varios metros y cayera sobre la superficie del mar, comenzó a generar evidentemente perjuicios en la máquina, y así las cosas, se destruye parte del motor en medio de toda esta conmoción de los pasajeros, en medio de la conmoción también del personal militar que estaba a esa hora al interior de la embarcación, y el conductor, de manera increíble, suelta el timón y parte a intentar reparar el motor. Los pasajeros le piden a uno de los militares que tome el control de la nave sin tener preparación para ello, embistiendo prácticamente la nave hacia uno de los costados, comenzando con todo este drama, todo este naufragio que terminó con 7 personas fallecidas, 28 rescatados de milagro que tuvieron que esperar más de una hora afirmados en rocas, todos heridos. Uno de los militares a golpes debió romper una de las ventanales porque si no, no habrían podido salir sencillamente los ocupantes de esta embarcación. Ayer tuvimos acceso a 2 entrevistas exclusivas que revelan todos estos momentos de terror, pero también la participación activa de estos militares que, según fue confirmado por fuentes oficiales del ejército, se encontraban gozando de días libres. Surgen dudas respecto de por qué las autoridades no sabían de la presencia de estos militares, o si lo sabían, por qué no lo habían dado a conocer. Vamos a escuchar las declaraciones captadas ayer. Yo me di cuenta que eran militares porque uno de ellos sube a una niña que se sentó al lado, adelante mío, y le dice: déjeme aquí nomás, teniente, mi teniente. Llega uno de los militares o de las personas del regimiento, llega
y pesca el timón. Y empieza esto a manobrar con la niña. Y algunos lograron a romper la ventana de adelante y de ahí empezó a salir gente y ahí empezaron a tratar de romper las ventanas que no se podían romper. Era un cabrón que me parece que era militar porque él tenía la ubicación exacta con... ¿Era pasajero él? Ese fue uno de los que subió al último. Eso que subió, que está en un muelle. Ese no, yo no lo conocí. Solamente ese fue el que rescaté cuando se estaba hundiendo porque estaba muy congelado. Y estaba mal herido, si ese fue el que rompió las ventanas aparentemente. Ese cabrón que estaba dando las indicaciones para que viniera pidiendo un helicóptero. Sí, Fernando, la verdad que es difícil analizar o darle algún valor a esta situación respecto a por qué iban estos 5 suboficiales dentro de esta embarcación. Por un lado, claro, uno de alguna manera agradece que hayan estado ahí porque de acuerdo al relato que tú nos entregas, los testimonios que también hemos podido obtener, ayudaron muchísimo en todo lo que tenía que ver o en parte de lo que tenía que ver con este rescate, a buscar soluciones, a romper este ventanal esta ventana para poder ayudar a salir a ciertas personas que estaban dentro de esta lancha turística. Pero por otro lado, claro, llama la atención y el cuestionamiento a la irresponsabilidad en cuanto a personas del ejército que tienen que estar también informados y un llamado extra a la responsabilidad a subirse a esta lancha turística cuando claramente ya iba con una embarcación que incluso superaba la cantidad de personas que ya debía ir en el interior. Basta sacar cuentas y uno comienza a entender la gravedad de todo este episodio, que pudiera ser anecdótico, el que una lancha pase a buscar a otro muelle, a un grupo de personas en sobrecupo. Porque si uno le asigna a cada uno de estos funcionarios militares 50 kilos de peso, estamos hablando que en suma pudieran superar los 300 kilos que se le aumentaron a la lancha. La pregunta es si esos 300 kilos no hubieran estado en la lancha, si hubiera tenido las mismas complicaciones. Lo cierto es que las condiciones climáticas no eran favorables. La Armada tendrá que responder por qué se le autoriza el zarpe o por qué no había personal de la Armada en Caleta Cóndor, donde zarpa de vuelta hacia Bahía Mansa. Cerca de hora y media dura este traslado, entonces no es menor la travesía que deben desarrollar las embarcaciones con sobre 20 pasajeros en su interior, que no es muy distinto a un microbús de transporte de pasajeros, con la diferencia evidentemente que no se maneja con un manubrio por una carretera y que el mar tiene características pero muy particulares que hacen que este tipo de maniobras las deban desarrollar patrones que tengan la suficiente preparación, pero también el criterio, el tino, para no abandonar el timón en medio de la emergencia. Por el otro lado, también una asistente que tenía 16 años, era su hija, la que estaba ahí ayudando, asistiendo. Ni hablar de que ellos abandonan en primer lugar la embarcación, él y su hija, y dejan a todos los pasajeros en esta lancha que zozobra bajo 30 metros de profundidad. Tendrá que ser reflotada, todo ello mientras se espera la audiencia de formalización de cargos en contra del patrón de la embarcación, quien actualmente se encuentra recluido en la cárcel de Osorno. Serán todos temas que tendremos que analizar, Agustina. ¿Cuál será el futuro de Rodrigo Paila Pichún Kumilef, de 35 años, quien tendrá que ser formalizado en las próximas horas? Sí, claro que sí, vamos a mantenernos muy atentos, por supuesto, a esa formalización y también a todo lo que se refieran desde las Fuerzas Armadas, considerando a estos 5 subtenientes. Están de civil, habrán estado en un viaje privado, en una salida privada o tal vez algo en relación al regimiento. Varias preguntas que nuevamente nos dejan con pocas respuestas. Fernando Reyes, muchas gracias, tomamos contacto más adelante.